palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a alabar al Señor con dos himnos. El primero se titula El buen pastor al verme y el segundo está en nuestros signarios y es el 308, Tal como soy. Y podemos cantarle a Él agradecidos porque Él es nuestro buen pastor, es el que mejor nos conoce. Él en su bondad, en su misericordia, su fidelidad y amor para con nosotros, Él nos ha visto perdidos, nos ha visto sin ninguna posibilidad de salvación, y Él ha venido a este mundo como el Cordero de Dios a pagar nuestras deudas, y podemos cantarle gozosos porque somos de Él, estamos en su redil, somos sus ovejas y Él nos conoce, sabe cómo somos y aún así nos ama y nos ha rescatado para Él. Pues bendiciones, hermanos. El buen pastor al verme perdido e infeliz, llegando a donde estaba, me trajo a su redil. Y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Me señaló sus llagas, su sangre me mostró, me dijo por salvarte, la vida puse yo. Jamás oí tan dulce voz, llenóme de la paz de Dios. Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Al recordar mi vida de olvido de Jesús, no sé por qué quisiera morir por mí en la cruz, mas creo su palabra fiel y vida eterna tengo en él.
tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Muy buenos días, hermanos y amigos, a este encuentro pues para estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Y hoy nos toca estudiar un pasaje muy hermoso que se encuentra en Juan capítulo 10. Voy a repetir el pasaje, vamos a leer el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 10 del 1 al 21. Y os animo a que abramos nuestras Biblias y lo podamos leer todos juntos, vosotros desde casa también, a medida que yo voy leyendo el pasaje. Este pasaje dice así: Os aseguro que quien no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre y las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre y las hace salir del redil. Una vez fuera, se coloca delante de sus ovejas y le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les expuso este ejemplo, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Volvió pues Jesús a decirles: Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, mas las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es en realidad el pastor ni dueño de las ovejas, viendo venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo hace estragos en unas y ahuyenta a las otras. Así pues, el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo guiar. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Estas palabras de Jesús dieron lugar a nuevas disensiones entre los judíos. Muchos de ellos decían: «Tiene un demonio, ha perdido el juicio, ¿por qué le escucháis?». Otros, en cambio, replicaban: «Sus palabras no son precisamente las de un endemoniado. ¿Podría un demonio dar la vista a los ciegos?». Muy bien, hermanos, pues hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, rogando su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre en este día. Y también, Padre, deseamos que tu santa palabra, esta palabra viva y eficaz y más cortante que una espada, haga su efecto en nuestras vidas. Danos de tu sabiduría, de tu luz, para poder entender estas palabras este texto que vamos a estudiar en esta tarde. Y
haz que tu bendita palabra more en nosotros y sea de aliento para vivir la vida cristiana, apegados a Cristo. Gracias por ello en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como hemos leído y vamos a estudiar esta alegoría, la alegoría del buen pastor que se encuentra en este capítulo 10 de Juan. Seguro que leyendo este pasaje ha venido a vuestras mentes la porción preciosa del Salmo 23, el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hermoso pasaje. Pero vamos a entrar en el estudio de este capítulo, y es llamativo porque este pasaje donde el Señor se manifiesta, habla de sí como el buen pastor, está relacionado con el capítulo 9 de Juan. De hecho, el capítulo 10 es la respuesta de Jesús a lo ocurrido en el capítulo 9, donde vemos la sanidad del ciego de nacimiento. Y en especial a la actitud de los líderes religiosos, de los fariseos, que estaban alrededor del ciego, y donde el Señor realiza un contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. La oposición al ministerio y a la persona del Señor Jesucristo va creciendo, es fuerte. Incluso la integridad del maestro peligra, ya que intentan apedrearle en varias ocasiones. Y vemos aquí que los líderes religiosos, los fariseos, decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado. Esto lo vemos en el capítulo 9 de Juan, versículo 16. Y en el 24 del mismo capítulo se nos dice: nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vemos aquí que realmente los líderes religiosos no solamente no seguían al Maestro, al Señor Jesucristo, sino que no creían en Él y lo daban pues mal testimonio de Él. En el mismo capítulo 10, que vamos a estudiar hoy, el versículo 20, decían también los líderes: tiene un demonio, ha perdido el juicio, ¿por qué le escucháis? Vemos esa oposición frontal a la persona, al Señor Jesucristo y a su ministerio. Bien, pues en este capítulo vemos tres partes bien diferenciadas. La primera parte, los primeros 6 versículos, que es en sí la alegoría, y que nos dice la palabra que ellos no entendieron lo que les quería decir. Vemos que los discípulos no entendieron, no solamente los fariseos, sino tampoco los discípulos entendieron qué significaban estas palabras, qué quería transmitir el Señor Jesucristo, el Maestro, con estas palabras. En los versículos del 7 al 10 vemos cómo el Señor Jesucristo se presenta como la puerta, y luego de los versículos 11 en adelante se presenta como el buen pastor, en contraste a los falsos pastores o a los asalariados, que representa aquí pues a los fariseos y a los líderes religiosos de la época del Señor Jesucristo. Bien, pues vemos en el versículo 7 y en el versículo 9 nos dice ahí que volvió Jesús a decirles: os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 7. Y en el versículo 9 también vuelve a repetir: yo soy la puerta. El que por mí entrare o entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Pero antes aquí me gustaría hacer un paréntesis. Yo soy, este inicio, yo soy, seguro que os recordará a las palabras
que Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esta frase que vemos en Éxodo 3, capítulo 3, explica el nombre de Dios, el nombre del Dios de Israel. Y equivale a yo soy el que existo realmente y por mí mismo. O también otra equivalencia podría ser: yo soy el que estaré por siempre con vosotros para salvaros. Y es llamativo que en el Evangelio de Juan aparecen las 7 afirmaciones que el Señor Jesucristo hace de sí mismo. En el capítulo 6, 35 dice: yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, versículo 12, dice que yo soy la luz del mundo. Y aquí en el capítulo 10 vemos que él se autodefine como: yo soy la puerta de las ovejas. Y también: yo soy el buen pastor. Y por último, en el capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan se nos dice que dice el mismo Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo como el yo soy divino. El Señor, como hemos visto, se autodefine como: yo soy la puerta de las ovejas. Como seguro que sabréis, en ocasiones el redil no era más que un vallado de piedras con una abertura por donde entraban y salían las ovejas. En ocasiones este redil no tenía puerta y era el pastor el que se acostaba y de esta manera hacía de obstáculo o puerta para que las ovejas no se escapasen, pero también para impedir el paso de los ladrones y de fieras. Al decir enfáticamente el maestro: yo soy la puerta, está dando a entender que no hay más puertas, solamente hay una puerta de cara a la salvación. Solo hay un camino para que los pecadores entren a la salvación que Dios da, a través de aquel que pagó con su vida y que nos compró por su sangre. Por medio de Jesucristo, los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que Él nos da. Solo Jesús es, como hemos dicho, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Solo Jesucristo es la fuente de verdadera salvación, al poder tener una intimidad con Dios Padre y obtener la salvación, la seguridad de la salvación. Se nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo, nos dice la palabra, en que podamos ser salvos. Solamente y únicamente a través de la persona del Señor Jesucristo. También en Timoteo capítulo 2 se nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Podemos buscar en muchas partes, podemos buscar a muchas personas, pero nos dice la palabra que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese único Dios, ese único mediador es Jesucristo. Y el que confía en Él nunca va a ser defraudado, porque Él es la única persona que nos revela a Dios Padre y a través del cual obtenemos la salvación eterna. Esto nos tiene que
tiene que crear una profunda gratitud en nuestros corazones, porque hemos podido llegar a encontrar en Jesucristo nuestro camino para obtener la salvación. ¡Qué bueno! Nos sigue diciendo también en el versículo 11, el Señor aquí también se autodefine como yo soy el buen pastor. Y nos dice algo más, el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesucristo se identifica como el único y como el buen pastor. Apunta de nuevo al pastor verdadero. El texto griego literalmente dice el pastor, el bueno, con lo cual separa a Cristo, el buen pastor, de los otros falsos pastores. Y esto recalca el carácter noble y del Señor Jesucristo como el pastor auténtico, perfecto, como el único en su clase. Ser el pastor fiel implicaba voluntad para poner su vida en juego con tal de proteger a las ovejas. Los ladrones y animales salvajes como lobos, leones, osos eran un peligro constante, pero Jesús, el buen pastor, fue mucho más allá al estar dispuesto a dar su vida por las ovejas. La frase su vida da se refiere a la voluntaria muerte en sacrificio por las ovejas. Jesús dio su vida por las ovejas porque Él las escogió para sí, para que fueran parte de su iglesia. En oposición al buen pastor, quien da su vida por las ovejas, está el asalariado. Y dice que el asalariado, que no es ni pastor ni es dueño de las ovejas, dice que ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo pues hace estragos entre las ovejas. Este asalariado, esta imagen del asalariado, simboliza a los líderes religiosos de la época del Señor Jesucristo y por extensión pues a todos los falsos pastores. Son siempre pues mercenarios, no ministran, no cuidan por amor a las almas de los hombres, ni siquiera por amor a la verdad, sino por dinero. Por lo tanto, a la primera señal de amenaza a su bienestar, no les importa dejar las ovejas. Su prioridad es preservar su vida y se les preocupa de todo lo que sea sacrificio por otras personas. Al igual que en los tiempos del Señor Jesucristo, también hoy tenemos falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros. Y la palabra de Dios nos advierte contra ellos. Estos profetas son mentirosos y a menudo pasan de ser enseñadores a ser amenazas de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo nos predijo ya en Mateo capítulo 7, 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Este peligro, como he dicho, lo tenemos hoy en día y tenemos que estar bien alerta, con los ojos bien abiertos, para que estos falsos profetas no se integren entre nosotros, en la iglesia de Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 14 y 15 del capítulo 10 de Juan: yo soy el buen pastor, y dice algo muy bonito: y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre.
Este término conocer está haciendo referencia a una relación de intimidad. El versículo 3 dice que el pastor las llama por su nombre y las ovejas oyen su voz. Y en el versículo 4 dice también que las ovejas, sus ovejas, lo siguen porque conocen su voz. El significado es que oyen con comprensión y aprecio. Tanto en Israel como también aquí se estila, y yo creo que todavía se estila, que durante la noche varios pastores junten sus rebaños en un mismo redil y al cuidado de un solo pastor. Lo llamativo es lo que ocurre al día siguiente. Cuando un pastor llega hasta el redil y realiza la llamada, solo se levantan y solo salen sus ovejas. Las demás ovejas ni se levantan ni se mueven, porque las ovejas conocen la voz, el tono de voz de su pastor. La verdad aquí es simple, y es que el Señor Jesús conoce a sus ovejas y los suyos le conocen a Él, y pone el ejemplo de que de la misma manera que Él conoce al Padre y el Padre le conoce a Él, porque hay una relación de intimidad, de amor. Los creyentes en Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, estamos atrapados entre esta relación de amor entre el Padre y el Hijo. Dice la palabra que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Qué hermoso! Esta relación de intimidad, de amor entre Jesucristo y sus ovejas, entre Jesucristo y sus discípulos, también afecta al Padre. Nuestra relación también es con el Padre. Sigamos, hermanos, con el versículo 16. Nos dice ahí que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En un lenguaje profético, recordemos que el Señor Jesucristo llevó su ministerio terrenal entre los judíos, y no fue hasta el final de su ministerio que dio el mandato a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones, no solamente a la nación de Israel, sino a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo vemos en la Gran Comisión, en Mateo 28, los versículos 18 y 19. Por otro lado, para un judío se le hacía muy difícil pensar que los gentiles podían formar parte de la Iglesia de Jesucristo, por no ser parte del pueblo de Israel. Pero en la misericordia de Dios vemos que Dios abrió la salvación no solamente a aquellos judíos que escucharan la voz del Maestro, sino a todas las naciones del mundo. Nos sigue diciendo en el versículo 18 que el Padre ama al Señor Jesucristo. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Qué hermoso. Tenemos un Dios poderoso, pero vemos aquí el corazón del Señor Jesucristo y el corazón del Padre. Dice aquí que Jesucristo recibió el mandamiento del Padre de dar su vida en rescate a todos aquellos que se acercan a Él. Y nos dice que Él da su vida para volverla a tomar. Tiene ese poder. Tiene el poder para dar su vida y para volverla a tomar. Muy bien, hermanos, pues hemos visto hasta aquí el interés especial del buen pastor por las ovejas. Dice que las llama por su nombre. Es interesante esto. No solamente nos ama, sino que nos llama por su nombre. Nos llama por nuestro nombre. Y eso nos habla de esa intimidad que hay entre el Señor Jesucristo, el buen pastor, y cada uno de sus hijos. Hemos visto también que las saca en contraste de los fariseos que expulsaban a todos aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Dice que Él saca a sus ovejas y va delante de ellas. Él dirige, guarda, provee, cuida de cada uno de sus ovejas. Hasta el punto de que, como hemos visto, no solamente va delante proveyendo lo que necesitan las ovejas, sino que da su propia vida por sus ovejas. Y por último nos dice que el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas. Tiene un conocimiento completo de cada una de sus ovejas, de cada uno de sus hijos. Y eso nos tiene que hacer ver, hermanos, el amor que el Señor Jesucristo tiene por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus discípulos que le siguen. Muy bien, hermanos, pues deseo que este estudio sea de aliento, de estímulo para nuestras vidas, para seguir poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús, aquel a través del cual tenemos la salvación, aquel a través del cual tenemos comunión con Dios Padre, con el Señor Jesucristo. Que el Señor os bendiga, hermanos. Bendiciones. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí.
soy tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco soy